Bien, siendo las 7:05, iniciamos para el día de hoy. Entonces, primero, muy buenas noches para todos. Agradezco la participación el día de hoy. Como es de costumbre y como lo realizamos nosotros en todas las sesiones, mm, partimos revisando nuestro cronograma de actividades que tenemos para la presente semana. Bien, continuamos en nuestra fase 3, nuestra fase de ejecución. Seguimos en la actividad de proyecto 7, codificar módulos de software. Actividad de aprendizaje. Continuamos con configurar herramientas de versionamiento para control de código. En el resultado de aprendizaje, planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. Y tenemos para esta semana estas dos evidencias, una evidencia de conocimiento y una evidencia de desempeño. La primera evidencia, la evidencia de conocimiento, consiste en identificar herramientas de versionamiento. Y la segunda, que es la evidencia de desempeño, es instalación y configuración de herramienta de versionamiento local web. ¿Bien? Vamos a mirar en nuestra guía de aprendizaje qué es lo que tenemos que realizar para las presentes evidencias. Entonces, la primera es esta que tenemos acá. Ajá, es esta. Tomando como referencia el componente formativo integración continua, realice una tabla con las diferencias entre sistema de control de versiones Git local y Git remoto. Bien, se debe incluir normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos, tablas con diferencias y características y comandos de Git local versus Git remoto. Realice una tabla con la descripción de los comandos básicos de Git remoto y Git local. Ese documento es un documento tipo informe en formato PDF que se debe cargar en el espacio ya definido. ¿Listo? La segunda evidencia es instalación y configuración de herramienta de versionamiento local web. Entonces, tomando como referencia el mismo componente de integración continua, realice la instalación y configuración de las herramientas de control de versionamiento, tanto local como remoto. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos, paso a paso con pantallazos de la instalación de la herramienta de control de versionamiento tanto local como remota. ¿Ven? En esencia, lo que se tiene que hacer aquí es un manual, ¿sí?, del paso a paso que ustedes realizaron para la instalación de esta herramienta de versionamiento. ¿Bien? Si nosotros miramos el material de formación que nos está hablando ahí, ¿sí? Aquí ya se hace una descripción y eso nosotros lo trabajamos en la sesión anterior, de qué es Git, ¿sí? Cómo funcionan los estados de Git, ¿sí? Y en la parte de abajo hay un manual de instalación según el sistema operativo que ustedes estén trabajando. ¿Bien? Por lo general, pues se hace el seguimiento del manual para instalación en Windows, porque pues es la mayoría de los sistemas operativos que nosotros utilizamos, ¿no? Acá en pantallas posteriores, acá hay una descripción de sentencias básicas, ¿sí? De Git local. Y por acá está Git en entornos remotos. ¿Listo? En la sesión de hoy vamos a hacer una pequeña descripción de cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para la instalación, ¿sí? Y vamos a mirar una aplicación de estos tipos de comandos que se necesitan para poder hacer la ejecución de esta herramienta para generar este repositorio de control de versiones. ¿Listo? Entonces, con acceso a Internet, ustedes van a su navegador de confianza, colocan acá la palabra Git, ¿sí? Y él automáticamente lo remite a esta búsqueda de este software que tenemos acá. Bien. Resulta de que como nosotros estamos utilizando un sistema operativo Windows, se necesita que se haga una instalación de una terminal adicional la cual me reciba los comandos que yo voy a necesitar para poder utilizar Git. ¿Listo? La ventaja que tiene esa terminal es que maneja la misma base de operación de una terminal con base Linux. ¿Sí?
O sea, que los comandos que ustedes van a utilizar acá, si ustedes cambian de sistema operativo o van a utilizar un servidor con un sistema operativo completamente diferente, ¿sí? Que sea de base Linux, lo que aprenden acá les sirve para allá de igual manera. Bien. Miren que él automáticamente me reconoce el sistema operativo que yo estoy utilizando. Entonces acá está la versión, la 2.51, descargar para Windows, pero en la parte de abajo aquí me da la opción de cómo hacerlo para Mac y otras opciones de descarga. Bien, acá está todo lo que es para para el descargue. ¿Listo? Eh, les explica a ustedes o les define de qué manera se puede instalar desde terminal, desde PowerShell, para que no tengan que hacer esto. ¿Listo? Pero pues como estamos nosotros trabajando desde Windows, no hay ningún problema. Él viene configurado para una arquitectura de procesador de 64 bits para que lo tengan en cuenta. Entonces hacemos clic acá, inicia nuestra descarga y una vez terminemos acá, pues obviamente tenemos nosotros el ejecutable, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a utilizar para la instalación. ¿Listo? La instalación de Git es como se hace normalmente en en las instalaciones de programas en Windows. Sí, se abre, se da permisos de administrador. Sí, es importante que eso lo tengan porque pues ustedes saben que esos son los permisos que nos permiten a nosotros hacer instalaciones de programas. ¿Listo? Si ustedes están en un equipo público, o un equipo de una empresa, o un equipo de una biblioteca, un equipo de una universidad, un equipo de ese tipo de cosas, o un equipo del SENA, dentro de los ambientes de formación, es importante de que ustedes tengan conocimiento de los permisos de administrador para poder utilizar este tipo de herramientas. ¿Listo? Bueno, el internet está un poquito lento. Dentro de las configuraciones iniciales que se tienen en la instalación de Git, para lo que nosotros vamos a hacer no necesitamos hacer nada raro. Bien, tengamos un poquito de paciencia aquí a ver para que descargue. ¿Listo? Me voy adelantando un poquito. Igual faltan 3 minutos. El resultado que ustedes van a tener es un programa que se llama Git Bash. Bien, lo abren y él automáticamente les va a generar una terminal así como la que tenemos nosotros en pantalla. ¿Listo? Ahora, para ustedes poder inicializar Git, recordemos lo que hablamos en la sesión anterior, lo primero que ustedes tienen que hacer es que este terminal esté posicionado en el directorio en el cual ustedes están haciendo ese repositorio de archivos o ese control de versiones de ese desarrollo, ¿no? Anteriormente nosotros decíamos que para eso se necesitan esos comandos de terminal que nosotros miramos desde un principio y miramos en algunas asesorías, para que ustedes tengan la capacidad de poder navegar entre los archivos que se tienen en el disco, ¿sí? Para que puedan llegar directamente al directorio en el cual ustedes van a hacer ese control de versiones. Ahora, aquí hay una cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta y es que la forma en que se manipulan los directorios en Windows es completamente diferente a la forma en que se manipulan los directorios en Ubuntu, perdón, en distribuciones Linux o en distribuciones o en Mac OS. ¿Ven? Partiendo del hecho de que acá en Windows nosotros tenemos por defecto la configuración de unidades C, D y estos nombres, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de discos o de las particiones que nosotros tengamos en el equipo. ¿Sí? ¿Sí saben a qué me refiero o no? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Para nosotros podernos remitir en Windows a una de estas particiones, nosotros tenemos que dirigirnos hacia la unidad de almacenamiento que está acompañada de una letra, ¿sí? Acá no me voy a remitir al nombre, sino a la letra
de la partición o del disco en donde yo me voy a dirigir y voy a comenzar a hacer esa navegación de ese control de versiones. Bien, cuando nosotros trabajamos en un sistema operativo diferente, estos ya tienen un nombre y lo que cambia es el número, ¿sí?, correspondiente al disco donde ustedes van a entrar. Entonces, acá ya tenemos nosotros el archivo de instalación, el archivo ejecutable. Aquí está. Le hacen doble clic. Él les pide a ustedes un permiso de administrador. Se les habilita esta pantalla que tenemos acá. ¿Sí? Siguiente. Instalar. Acá me aparece esto, pues porque ya tengo yo lo que ya está instalado, ¿no? Entonces, siguiente, 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 continuar, continuar, continuar. Bueno, aquí me está diciendo que tengo que cerrar primero el terminal para poder continuar. Ah, aquí me lo está actualizando. ¿Listo? Hay una serie de comandos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a utilizar Git por primera vez. ¿Listo? Hay dos configuraciones que ustedes tienen que realizar para poder comenzar con ese repositorio de archivos. Entonces, vamos a abrirlo y miremos lo siguiente. Cuando ustedes hacen una actualización, ¿sí?, de un archivo de texto plano al repositorio y lo hacen por primera vez, ustedes necesitan configurar dentro de Git esos datos de la persona que está realizando esa modificación. ¿Listo? Esos datos son el nombre de la persona y el correo de esa persona, ¿sí?, el cual está haciendo eso. Cuando nosotros vamos a verificar el historial de esos cambios o de esas modificaciones que se han hecho, ¿sí?, ahí va a aparecer esas credenciales o esos datos de esa persona que está haciendo esas modificaciones para nosotros tener una trazabilidad de qué es lo que se está realizando. Bien, para nosotros mirar esas configuraciones, entonces escribimos nosotros. Hola, profe. No se le escucha. Perdón, ahí, ¿me escuchan? Sí, profe, y ahora sí. Bien, entonces les decía, para poder mirar esas configuraciones iniciales, ¿sí?, de la persona que está realizando las modificaciones dentro de ese repositorio de archivos, ustedes utilizan esta sentencia que se llama git config list y aquí aparecen todas las configuraciones. Les decía que en la parte de abajo, estas dos configuraciones del user.email y el user.name son los datos de la persona que está realizando esas modificaciones para que cuando se esté realizando ese desarrollo de ese repositorio, ¿sí?, se pueda tener una trazabilidad de quién es la persona que lo está realizando. Cuando nosotros vamos a hacer esto en un entorno remoto, o sea, subido a un servidor, ¿sí?, el servidor de Git, que es el que se utiliza comúnmente. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos hacer una trazabilidad de cuál es el desarrollador que hizo el cambio y cuál fue el cambio que realizó. Bien. Inicialmente a ustedes esto les va a aparecer en blanco. A mí me aparece así porque pues son mis datos.
Bien, para poder configurar esto, entonces se utiliza la sentencia o el comando git config --, global user.name y entre comillas le damos el nombre. Entonces, por ejemplo, Manuel, ¿sí? Y para cambiar el correo, entonces, lo mismo, pero aquí utilizamos email y acá colocamos el correo. Coloquemos el correo de desarrollo de software. Miremos un momentico y ya se los digo. Aquí está, ¿vale? Y presionamos Enter. Para poder verificar que las configuraciones se hicieron de manera correcta, entonces utilizamos el comando git config-list, ¿sí? Y miramos que aquí ya se configuró el correo y ya se configuró el nombre. El correo que ustedes colocan aquí es de suma importancia porque cuando ustedes van a hacer el repositorio remoto, mm, este correo es el que va asociado a esa herramienta y es el que le va a dar a ustedes las credenciales para poder subir la información con seguridad hacia ese repositorio. ¿Listo? Mi recomendación siempre es este correo que ustedes utilicen ahí, sea el mismo que ustedes van a utilizar en GitHub o GitLab o lo que ustedes vayan a utilizar. El nombre pues sería el nombre de ustedes, ¿sí? Esto va a asociar el usuario dentro de ese repositorio, ¿sí? Y todo lo demás, ¿bien? Entonces lo primero es eso. Lo segundo, ustedes pueden verificar desde acá cuál es la versión de Git que están utilizando, ¿no? Entonces Git, guión, guión, versión, enter, y ahí está, que es a la última para Windows. Bien, listo. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Fácil, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, Mm, está bien. listo, vale. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer, como les dije hace un momento, es empezar a manipular el directorio del que nosotros estamos y hacia donde nosotros vamos, en donde nosotros vamos a iniciar ese repositorio de archivos. Bien, entonces recuerden que con el comando ls yo voy a mirar cuáles son los elementos o los documentos que nosotros tenemos almacenados en ese directorio que tenemos ahí. ¿Listo? Permítanme un segundito. Bien, para saber el directorio actual, entonces escribimos pwd. Ahí sabemos que estamos nosotros en C, usuarios, y el usuario en donde nosotros estamos parados. ¿Listo? Ahora, vamos a cambiar nosotros de directorio. ¿Listo? Recuerden que para cambiar nosotros de directorio utilizamos las letras CD de Change Directory y acá nosotros escribimos el directorio de la ruta en el que nosotros nos vamos a mover o nos vamos a manipular. Acá está la gran diferencia. La diferencia es que cuando nosotros manipulamos el directorio de esta manera, es la forma en que el terminal que nosotros estamos utilizando, que es de base Linux, entiende cómo es que están almacenados los archivos, ¿no? Si nosotros nos vamos al directorio como lo entiende Windows, es como lo tenemos nosotros aquí en pantalla. Cuando nosotros vamos a hacer esa manipulación del directorio, la vamos a hacer así como la tenemos nosotros en Windows, porque pues ya el terminal hace esa comprensión o ese análisis de donde nosotros estamos. Bien, entonces cdd, vamos a hacerla en el escritorio, ¿vale? Entonces, en el escritorio vamos a sacar la ruta que tenemos nosotros aquí.
este es el escritorio, vamos a hacer aquí un directorio y vamos a hacer ese repositorio. ¿Listo? Entonces estamos aquí en C, usuarios, manual, vamos a entrar a OneDrive y a escritorio, a desktop. ¿Listo? Entonces estamos nosotros aquí, vamos acá y vamos a hacerlo como lo tenemos ahí. Entonces vamos a darle CD, OneDrive, desktop. ¿Listo? Bien. Nosotros estamos garantizando aquí que estamos nosotros, este es el directorio raíz y estamos nosotros en el del directorio de OneDrive y en el directorio de escritorio. Es decir, que nosotros estamos parados en este espacio que tenemos acá, ¿sí? Para nosotros poder verificar que esa información que tenemos ahí es verídica, entonces utilizamos ls para mirar y ahí nosotros comprobamos, ¿sí? Que estamos ahí, ¿no? Entonces, miren, gestión Sajuna, que es un directorio, una carpeta, landing page, que es un TXT personal, y así sucesivamente. Bien, vale. Vamos a hacer nosotros aquí una carpeta para poder iniciar con nuestro directorio. Entonces, make directory, make dir, git test, o sea, vamos a llamarlo como prueba de git, listo, y la vamos a crear. Aquí está. Adentro de Git Test, nosotros vamos a iniciar con un archivo de texto plano que es el que nosotros vamos a manipular para hacer este flujo de trabajo. ¿Listo? Entonces, acá podemos nosotros hacerlo desde el terminal o lo podemos hacer acá, ¿no? Recuerden que lo que ustedes van a hacer, ese repositorio de documentos, ¿sí? Va a ser de los códigos o de los algoritmos que ustedes hagan dentro del desarrollo, ¿no? Vamos a hacerlo con un archivo TXT para poderlo entender de mejor manera, ¿sí? Cómo es que funciona este tema que tenemos acá. No nos vamos a complicar la vida, lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a hacer acá un nuevo archivo de texto y vamos a colocarle texto prueba. ¿Listo? Este es el archivo en el cual nosotros vamos a hacer ese seguimiento de ese control de versiones. Guardemos esto acá. Bien, ¿listo? Cuando nosotros ya tenemos identificado eh, el directorio en donde nosotros vamos a comenzar con ese repositorio de archivos, nosotros automáticamente aquí en Git hacemos el inicio de ese repositorio con el comando git init. ¿Listo? Miren que acá directamente cuando yo escribo el git init, automáticamente aquí en lo que me aparece acá en la parte del terminal cambia al nombre de master. Más adelante les voy a explicar eso que indica. Cuando ustedes entran a un directorio por Git y arrancan, joder, la amarré, tendría que entrar, era a Git test, ¿no? Lo siento. Tengo que entrar es cd Git test y acá yo voy a hacer ese repositorio. Bien, perfecto. Estamos aquí en Git test y ahí es donde yo voy a hacer esto. Bien, denme un segundito. A ver, vamos nuevamente al directorio y miremos a ver acá. cd OneDrive slash des
desktop. Ajá, bien. Y acá voy a git test. Git test. Ok, entonces ya estoy acá. Bien. Voy a volver a iniciar el git init. Aquí está. Bien. Miren que cuando yo arranco con el git init, dentro del directorio me aparece esta carpeta oculta que se llama .git. ¿Sí? Y acá cambia el nombre a master. ¿Listo? Eso es lo primero que ustedes siempre tienen que hacer. Tienen que definir el directorio por donde van a arrancar ese repositorio de archivos para control de versiones, ¿sí? E iniciarlo. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a vincular todos los archivos a un estado que se llama un estado de sin seguimiento, ¿sí? O on track, como lo tenemos ahí en pantalla. ¿Listo? Así, estamos nosotros en este punto. Cuando nosotros estamos en este punto, estamos diciendo que nosotros tenemos un archivo que le vamos a hacer un control de versiones, ¿sí? Y nosotros necesitamos empezar a hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando ahí. Bien, hay diferentes formas de poder hacer esto. Nosotros podemos decirle que agregue un archivo específico al traqueo o al seguimiento o agregue todos los archivos que están en ese directorio de manera automática o de manera continua. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros utilizamos la sentencia git add git add punto. ¿Listo? Utilizamos nosotros git status. Y acá nosotros ya verificamos que tenemos un nuevo archivo y lo tenemos nosotros traqueado. Si yo voy a generar un archivo nuevo, ese archivo nuevo lo voy a llamar texto prueba y yo verifico el estado de los archivos que tengo dentro de ese repositorio. Miren que yo tengo un archivo que me está diciendo a mí, miren, ese archivo no se está haciendo un seguimiento. Tengo uno que sí y tengo otro que no. Bien, entonces todos los archivos de texto plano que yo tenga en ese directorio necesito agregarlos a un estado de traqueo, ¿sí? O de seguimiento para que él me detecte esos cambios. Bien, vale. Una vez nosotros hagamos esto, él ya tiene la capacidad de poder detectar cuáles son los cambios en los archivos que tenemos nosotros agregados en ese directorio. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Abrimos nosotros nuestro archivo de texto y vamos a escribir algo. Entonces, buen día para todos. Este es un archivo de prueba de Git. ¿Listo? Bien. Para poder hacer ese seguimiento de esas actualizaciones, yo necesito que este archivo que tenemos nosotros aquí esté guardado, o sea, haya un cambio. Control S, ¿sí? Miramos nosotros acá el estado y estatus, y mire que aquí me está diciendo que el archivo que se llama texto prueba se ha modificado, ¿sí? Para poder agregar esa modificación que nosotros acabamos de hacer de ese archivo, yo necesito agregar al repositorio, ¿sí? Que esa información se va a almacenar al repositorio y tengo que decir qué es lo que se hizo en ese archivo que nosotros acabamos de hacer. Entonces yo escribo git commit -m y entre comillas yo le digo cuál es el mensaje o qué es lo que se hizo en esa modificación de ese archivo de texto a plano. Entonces yo le coloco, hice un saludo de bienvenida. ¿Listo? Enter.
Cuando yo hago el commit, yo estoy diciendo que a ese archivo normal que estaba en blanco, le agregué cierta información y que yo ya la estoy agregando. ¿Sí? Ya pasé de este estado de estar aquí sin seguimiento, paso a un estado de espera, que es donde la información ahí ya se está haciendo esa parte. Luego de hacer eso que tenemos ahí ya está agregado, miramos el estado, está la modificación, agregamos todas esas modificaciones y ahí ya están. Bien, el archivo se modificó y este archivo se le agregó esa información. Vamos a hacer una modificación más. Entonces, este es un archivo de prueba de Git para los aprendices de análisis y desarrollo de software. ¿Listo? Hacemos nosotros el almacenamiento. Hacemos nosotros el mensaje. O sea, avisamos que nosotros hicimos esa modificación. Entonces, git commit -m, entre comillas, agregué información sobre el grupo. ¿Listo? Y agrego esa modificación a ese repositorio de archivos. Los pasos siempre son los mismos. Se hace la modificación, esa modificación la deseamos almacenar, agregamos un commit y agregamos eso al repositorio. Bien, vale. Lo que nosotros estamos haciendo en esencia en ese repositorio de archivos es lo siguiente. Nosotros tenemos una versión inicial, que es esta versión que tenemos aquí. ¿Listo? Esa versión inicial está en blanco. Generamos nosotros una versión 1, ¿sí? Pasamos nosotros de aquí a acá y luego generamos nosotros una versión 2. La versión 1 es la que tenía el saludo inicial, que es el primer commit, y la segunda versión es la información sobre el grupo de trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Tenemos nosotros un mismo archivo, esto, y nosotros estamos almacenando versiones diferentes, ¿sí? De eso que nosotros estamos generando. Entonces aquí sería versión inicial, versión 1 y versión 2. Bien, ¿listo? ¿Cuántas versiones nosotros podemos crear? La que ustedes quieran, ¿sí? O sea, esto no tiene ningún límite. Los archivos que se generan son de tamaño corto, de tamaño pequeño, entonces ese cambio de versiones no tiene ningún inconveniente. Nosotros podemos verificar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces nosotros podemos mirar, por ejemplo, con el comando git log, podemos mirar cuáles son las versiones que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, miren, tenemos nosotros las versiones aparecen de abajo hacia arriba, ¿listo? Entonces está acá. Entonces, la primera versión o el primer commit es este que tenemos aquí, ¿sí? Miren que este lo genera bajo un código. Miren que aquí aparecen los datos de la persona que hizo esa actualización, que se llama Manuel, con este correo electrónico, en qué fecha lo hizo, ¿sí? Y cuál es el mensaje de lo que se hizo ahí, que hice un saludo de bienvenida. Luego,
aparece el segundo commit o la segunda versión con la misma información y el segundo mensaje que hay ahí. ¿Listo? ¿Sí? Acá hay una información adicional y dice que todo esto se hizo desde la rama máster o desde la rama principal, que ya vamos a ver eso de qué se trata. Para poder salir de aquí, ustedes presionan la letra Q y él sale y pueden ustedes volver al terminal sin ningún inconveniente. Bien. Nosotros podemos cambiar de versiones, ¿no? O sea, yo puedo volver a una versión anterior, ¿sí? Por si yo quiero volver a retomar algo o hacer una modificación posterior con respecto a eso. ¿Listo? Para poder hacer eso, yo utilizo el comando git checkout. Ya lo vamos a usar. Ya lo vamos a usar. Permítanme un segundo. Aquí está, git checkout. Y luego del checkout, yo coloco el commit correspondiente, ¿sí? A la versión. Bien. Antes de eso, nosotros verifiquemos lo siguiente. Vamos a mirar, vamos a identificar desde Git cuáles fueron las modificaciones que se hicieron entre una versión y otra, ¿vale? Entonces vamos a utilizar nosotros el comando git diff. Y adentro colocamos nosotros la diferencia entre las versiones. Entonces colocamos nosotros el commit de la versión principal, copiar, pegar, y luego colocamos nosotros la versión siguiente. Entonces vamos a comparar nosotros la diferencia entre la primera versión y la segunda versión. ¿Listo? Miren, todo lo que aparece acá, dentro que aparece aquí, ¿sí? En donde aparece con más, quiere decir que esa es información que se agregó diferente a lo que ya existía. Bien, si nosotros generamos una versión adicional, entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí, en vez de decir ATSO, vamos a colocar análisis de desarrollo de software, ¿sí? Hago la gestión de agregar esa versión, git commit, le digo yo qué fue lo que hice. Opa, aquí está. Le digo yo, actualicé el nombre del curso. Bienvenida. ¿Sí? Y voy a hacer una comparativa entre esas versiones. Entonces, vamos a hacer una comparativa entre la versión más reciente, que es esta de actualicé el nombre de bienvenida versus esta anterior. Entonces, utilizo el comando git diff, ¿no? Entonces, Q, git diff. Copio el commit que yo voy a hacer la comparativa, entonces el commit anterior versus el commit en donde tengo yo la última modificación. Y aquí yo voy a ver en vivo, ¿sí? ¿Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron? Bien. Miren que acá está el buen día para todos. Aquí se hizo lo que se quitó y en la misma línea se hizo la modificación para los aprendices de análisis y desarrollo de software. Bien. Ahora, como les decía, nosotros estamos haciendo unas diferentes versiones de lo que nosotros estamos haciendo, estamos manipulando de ese archivo de texto plano.
Bien, para poder cambiar entre versiones, ¿sí? O sea, de esta versión a esta versión, recuerden que el nombre no aparece así como lo tenemos aquí, sino que se guarda con el código, ¿sí? Del commit o del mensaje que yo estoy agregando dentro de ese. Bien, entonces para poder hacer eso, yo utilizo el comando git checkout. Un segundito. Sí, git checkout. Y colocamos el commit al que nosotros nos queremos devolver. Bien, entonces recuerden, tenemos nosotros aquí, va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, arrancamos nosotros con el inicial, ¿sí? Y vamos de ahí hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a decir que nos vamos a devolver a la primera versión. Copio yo el commit, lo pego, le presiono Enter aquí en el terminal para que se haga esa modificación. Bueno, aquí me está generando un problema. Miremos bien cuál es la versión. Git log, opa, git log. Git checkout. Error. Me está generando un problema en la selección del commit. Qué raro. Permítame un segundito a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. Ah, ok. El problema que yo tengo es, tengo que confirmar fueron las modificaciones. El error es que cuando yo hice el commit que está aquí, actualicé el nombre del curso bienvenida, yo no lo agregué al repositorio. Tengo que hacer es git add. Me faltaba este paso. Sí, ahora sí, cuando yo hago el git log, ya me aparece toda la información y ahora sí puedo hacer el salto entre versiones. Ahora sí. Me está diciendo que haga la que haga primero la agregada de. A ver, miremos bien. Git status. Está modificado. Git add. Ok.
Vamos otra vez a Git Status. Miremos a ver las líneas, las versiones. Totalicé, agregué la información, ta. Y vamos a hacer el cambio. Bueno, aquí hay algo curioso. Miremos a ver qué pasa. Hagamos el commit. Aquí está. Aquí está. Agregué un punto. Git. A ver. ¿Será que no me está agregando los archivos acá? Texto. Prueba.txt. Bueno, ahí tenemos nosotros entonces eso. ¿Bien? Vale. Bien, estamos nosotros acá. Un segundo. Bien. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en este punto en que estamos nosotros generando estas versiones, pero nosotros necesitamos generar una rama independiente para que lo que nosotros estamos realizando de aquí, de la versión 1 hacia allá, no se modifique y no se dañe, sino que generemos una rama alterna para hacer modificaciones diferentes sin perder esta información que tenemos acá? ¿Sí? Repito, ¿qué pasaría o qué necesitaríamos nosotros hacer si nosotros necesitamos mantener estas versiones que tenemos aquí sin modificarlas, pero necesitamos copiar desde cierto punto, ¿sí? Y hacer unas modificaciones o cosas o pruebas completamente diferentes? Es decir, iniciar una rama de desarrollo diferente, ¿sí? En donde nosotros aquí vamos a generar otras versiones con otra serie de pruebas del código que nosotros estamos desarrollando. Esto que tenemos acá, él tiene el nombre de una rama, ¿sí?
que es una rama diferente a la rama principal. La rama principal que nosotros tenemos se llama la rama master o la rama main. La pueden encontrar ustedes en literatura. Master o main, que se le conoce como la rama principal, ¿sí? Y acá nosotros vamos a hacer una rama alterna, ¿sí? Una rama de prueba, por ejemplo. Para nosotros poder crear esa rama de prueba, nosotros utilizamos el comando git branch ujú, y le vamos a dar un nombre. Ojo que cuando nosotros utilizamos el git branch, él hace una copia desde el punto o de la versión en donde nosotros estamos parados. Entonces decimos nosotros git branch test, que sería el nombre de la rama, enter, y él automáticamente nos genera esa rama. ¿Listo? Si yo utilizo git log, miren que aquí me está diciendo que yo generé una rama diferente, ¿no? Miren, aquí está. De esta rama que tenemos aquí, está desde el último commit donde yo agregué el punto, está en la rama principal y en la rama test. Lo que yo estoy diciendo es que de esta versión, que es la última versión que generamos, que es esta que tenemos acá, yo hice una copia, ¿sí? Hice una rama nueva en donde yo voy a hacer ese manejo de esas versiones. ¿Listo? Para cambiar de rama, entonces lo que yo hago es acá, utilizo el git checkout y el nombre de la rama. Y miren que él aquí ya cambia. Miren que aquí ya cambió el nombre de master a test. Está diciendo que yo pasé de este punto de aquí, ¿sí? Pasé a este punto de acá. Todas las versiones que yo haga acá, ¿sí? Están dentro de la modificación de la rama test y no me va a manipular o no me va a modificar la rama principal. Bien. Vamos entonces a hacer las modificaciones. Recuerden que estamos nosotros posicionados acá. Y vamos a mirar o vamos a hacer el brinco a la rama test a ver si eso se modifica o eso se altera. Dentro de la prueba se creó una rama de prueba para verificar su funcionamiento. ¿Listo? Guardo, verifico que me esté haciendo el seguimiento, entonces git status se ha modificado, la agrego con git commit, ¿sí? Para evitar el error de estar uno o el problema de estar uno haciendo commit y estar agregando, se puede hacer acá directamente desde el comando AM que hace el commit y hace el add al tiempo, ¿sí? Entonces lo agregamos, agregué información adicional, enter, lo agregué, ¿sí? Y si nosotros nos devolvemos a la rama principal, entonces lo podemos hacer con git checkout. ¿Sí? Y miramos que estamos nosotros haciendo ese brinco entre ramas, ¿no? Entonces, miren qué máster quedamos nosotros en la última versión, que es la versión que generamos nosotros acá. Recuerden que en test nosotros generamos una versión nueva,
¿sí? Cuando yo hago ese brinco entre ramas, entonces yo vuelvo a la información que está acá o a la información que está acá. ¿Listo? Entonces, git checkout test. Y ahí está la modificación. ¿Vale? ¿Claros o no? Sí, profe, eso siempre se tiene que llamar test o master, ¿sí? Vale, master es la rama principal. Andrea me está asustando que solo está haciendo manitas arriba. ¿Sí tiene audio? Bueno, master se le llama la rama principal. Es la rama que nosotros tenemos aquí. Es la rama que nosotros estamos generando aquí. Es esta de aquí arriba. ¿Listo? Las ramas que ustedes generen a partir de la rama principal, ustedes la pueden llamar como quieran. ¿Sí? En este caso yo la llamé como test, o sea, como prueba. ¿Sí? Pero ustedes la pueden llamar como quiera. Por lo general se generan ramas alternas. Una rama se genera para cada grupo, para cada desarrollador y cada desarrollador internamente genera ramas adicionales. Generar ramas adicionales, pues para lo que se necesite dentro del desarrollo de ese código. ¿Sí? A lo que yo voy es que ustedes pueden generar ramas para probar funcionalidades, para probar funcionalidades. ¿Sí? Por ejemplo, para probar una parte o un fragmento del código sin modificar la rama principal. Entonces, ustedes hacen una rama de prueba, por ejemplo, de registro, ¿sí? Hacen la prueba y ahí ya ustedes con la prueba pueden hacer modificaciones y se devuelven a la rama principal. Ojo, ustedes estando en esta rama paralela, ustedes se pueden devolver a seguir programando, a seguir haciendo el desarrollo del archivo de texto plano de la rama principal o ustedes la modificación que tienen aquí la pueden combinar o la pueden unir con la que tienen acá arriba. ¿Listo? O sea, si ustedes dentro de esas pruebas encontraron algo que es importante que les sirve a su rama principal, entonces eso ustedes lo pueden reunir, lo pueden unir al código principal. ¿Sí? Coge la base con la modificación y lo coge y lo modifica o lo actualiza. ¿Sí? ¿Sí fue claro o más o menos, Olga? Sí, profe, sí, pues ahí más o menos ya estoy cogiendo el hilo. Me toca es practicar, que soy practicando, se aprecia. Lo que pasa es que en esto lo que hay que coger son las definiciones, los conceptos base. Sí, que es navegación entre versiones, despliegue de ramas y combinación de modificaciones. O sea, hay tres sentencias básicas que ustedes siempre tienen que arrancar. ¿Sí? Ustedes tienen que arrancar con add, commit y status. ¿Sí? Con status ustedes saben si hay una modificación dentro del repositorio de archivos. Si aparece ahí en rojo el nombre del archivo es porque algo se ha modificado y no está en seguimiento dentro del repositorio. Fácil. ¿Sí? Cuando está en rojo y no se le ha hecho el seguimiento, entonces se le hace el commit, ¿sí? Para que se identifique quién fue el que hizo la modificación y qué fue lo que modificó y se agrega. Entonces, hay una sentencia, como les dije hace un momento, que me evita a mí el add y el commit en una sola, que es esta que yo tengo aquí. Cuando yo utilizo esta propiedad, este AM, aquí estoy modificando el add, de agregar, y el M de mensaje para poder agregar el commit. Aquí hago las dos de una sola, en una sola sentencia. ¿Listo? Sí, 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 o no. Sí, profe, ahí más o menos. Vale, hay una serie de sentencias y de comandos que se utilizan para eliminar ramas o para eliminar versiones y volverse a versiones anteriores. Listo, acá hay un comando que quiero que ustedes vean, que me parece importante para que ustedes lo miren. Y tiene una herramienta para poder mirar ese dibujo poco agradable que hice en Paint, lo siento, ¿sí? De estas ramas. Ya les digo cuál es el comando.
porque es que se me escapa en este momento. Dame un momentico. Es- Se me escapa esa línea, se me escapa ese comando. Es el git log, pero es una cosa adicional. One line. Aquí está. Git log. One line. No. Eh, graph. No. Hice un saludo de bienvenida. Agregué. Ah, ya. Cuando yo utilizo el OneLine, él me hace una versión reducida del commit. ¿Sí? También me hace el commit, que es el que aparece acá. Y me aparece cuál de las ramas es que se está trabajando. Aquí me está diciendo que estos primeros 4 commits se hicieron en la rama principal o en la rama master. O sea, me está diciendo que tengo 4 versiones de la rama principal. Y este commit que yo tengo acá es una versión de la rama test, ¿sí? Y está diciendo que el archivo que yo tengo aquí abierto o el archivo que se está generando, que se estoy modificando, está apuntando hacia la rama test, ¿vale? Para que esto lo tengan en cuenta. Bueno, se me escapa el comando que hace ese gráfico. Ese me acuerdo que estaba, pero no lo tengo. Bueno, no hay problema. ¿Listo? Entonces, esto es un resumen, bueno, esto es un análisis de cómo es que esto funciona. ¿Listo? En esto hay que trabajar más y hay que trabajar bastante. Dentro de la evidencia que ustedes les están pidiendo es hacer una tabla de comparación entre el sistema de control de versionamiento local y el control de versionamiento remoto. Esto que nosotros hemos trabajado el día de hoy está con respecto a lo que es el control de versionamiento local. El control de versionamiento remoto es muy similar. La diferencia es que cuando ustedes están aquí, cuando ustedes están acá haciendo sus versiones, ustedes deciden cuál de estas versiones que ustedes están haciendo es la que ustedes van a mandar a ese repositorio, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cuál es lo que ustedes van a mandar allá? ¿Sí? Para eso hay unas sentencias especiales, esas las vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase, que es el git push y el git pull. El push para llevar hacia el repositorio y el pull para traer versiones. ¿Listo? O sea, en sí lo que deben desarrollar para esta evidencia es ustedes investigar cuáles son las sentencias que se utilizan para cada una de los dos. Igual están aquí. Aquí están las formas en que se hace, ¿vale? Hay que trabajar esto, hay que trabajar bastante y eso sería. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? O sea, profe, sería basándonos en el material de información. Pues sí, pero también ustedes tienen que hacer una investigación. Miren que aquí está lo que nosotros hicimos. Miren, comandos básicos, git init para iniciar. Bueno, este git clone es para para el remoto, o sea, para traer un repositorio de allá.
Git status para saber qué hay, git add pues para agregar el archivo al directorio, perdón, para agregar el archivo para el traqueo, git add directorio, git commit para el mensaje, así es como se agrega el mensaje, ¿sí? Aquí es como se hacen los dos y aquí es como se verifica el histórico, lo que hicimos ahora, y aquí están los de remoto. ¿Listo? ¿Sí? Andrea con su manita, no tiene audio hoy. Vale. Olga, ¿claro? Pues sí, profe, para no preocuparlo, pero sí, yo creo que cualquier cosa yo le pregunto. No, o sea, lo de la evidencia es claro, lo que hay que mansear y lo que hay que seguir trabajando es cómo es que se utiliza ese repositorio de Git. ¿Qué hicimos? Creamos nosotros un repositorio, llegamos a un directorio, generamos un repositorio, generamos las diferentes versiones y almacenamos las versiones. Eso es básicamente lo que hicimos. Sí, todo cambio que se haga hay que registrarlo en Git. Sí, todo cambio que se realice, o sea, cuando ustedes hacen un cambio significativo, un cambio importante de una función importante, lo guardan. O lo guardan, le ponen, este es el avance del funcionamiento tal. Lo guardan y siguen avanzando. Esta es la versión final del funcionamiento tal. ¿Sí? Eso es llevar un control de las modificaciones que se hacen. O sea, un código, un programa, un desarrollo no se hace de un momento para otro. Se hace en diferentes partes, diferentes etapas para ustedes asegurar y haciendo pruebas de que lo que están haciendo está funcionando. Y si cometen un error, se pueden devolver y pueden seguir desde ahí sin ningún inconveniente. Esa es la ventaja y eso es para eso es que se genera un control de versiones. ¿Sí? Listo, profe. Bien, esto hay que trabajarlo. Entonces, verifiquen la instalación. Ahí la miramos. Sin embargo, aquí hay un documento para que lo verifiquen, que les explica cómo es la instalación. La instalación para sistema operativo Windows y Linux, ¿no? Pero es así como lo miramos. Se pueden remitir al video y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el martes en asesoría, ¿vale? Vamos a seguir trabajando en esto. Listo, profe. El martes confiando en Dios, entonces nos vemos. ¿Listo? Muchas gracias. A ustedes por su asistencia. Feliz noche. Hasta Bien con la luego. manita, Andrea. Chao. Que descansen.